En esta ocasión vamos a tratar la conducta obstétrica en el parto pretérmino. A manera de recordatorio, el parto pretérmino es aquel que ocurre después de la semana 22 y antes de la semana 37 de gestación. Es importante tomar en cuenta una serie de factores a la hora de la atención de este tipo de parto. Debe ser atendido en un centro del tercer nivel en el cual exista obstetra, pediatra o neonatólogo y unidad de terapia intensiva neonatal. Debemos confirmar la edad gestacional, evaluar el estado general de la madre y del feto y realizar un examen físico, incluyendo un examen ginecológico que haga énfasis en la parte obstétrica, evidenciando la estática fetal, la dinámica uterina, la frecuencia cardíaca fetal y la modificación del cuello uterino. Se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones: vitalidad fetal, número de fetos, edad gestacional y situación y presentación fetal. Todo esto con el objetivo de determinar cuál será la mejor vía. En caso de muerte fetal, se prefiere siempre la vía vaginal, independientemente de la edad gestacional. Obviamente hay que tomar en cuenta que no existe ninguna indicación obstétrica para la realización de cesárea. Si el feto está vivo, debemos considerar que la mejor vía para el parto es aquella que nos permita disminuir el riesgo de muerte fetal o neonatal, disminuir la morbilidad neonatal y disminuir la morbimortalidad materna. Ante la presencia de embarazo múltiple, la decisión está basada en el posible aumento de riesgo de la morbimortalidad del segundo gemelo tras el nacimiento del primero. Debemos estimar la edad gestacional, evaluar la presentación de los fetos, conocer corionicidad, amnionicidad y determinar las indicaciones de cesárea. De acuerdo a la presentación fetal, tenemos que cuando ambos fetos están en presentación cefálica, no hay contraindicación para la vía vaginal. Si el primer feto está en presentación cefálica y el segundo feto en podálica o situación transversa, se puede dar vía vaginal para el primer feto y la conducta obstétrica para la atención del segundo feto va a depender del tipo de presentación. Si no es posible realizar las maniobras que se conocen para atención del parto vaginal, se puede realizar cesárea. Si el primer feto está en presentación no cefálica, existe indicación para cesárea. De acuerdo a la corionicidad y amnionicidad, tenemos que en gestación bicoreal biamniótica no hay contraindicación para la vía vaginal. Si la gestación es monocorial biamniótica, es preferible planificar cesárea electiva a partir de la semana 36. Y si estamos ante la presencia de gestación monoamniótica o multifetal, presencia de 3 o más fetos, es una indicación absoluta de cesárea. Debemos recordar que existen indicaciones de cesárea. Estas pueden ser indicaciones maternas o fetales. Entre las indicaciones maternas más comunes, compromiso del estado general, casos de trastornos hipertensivos del embarazo, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa sangrante, entre otros, cicatrices uterinas previas, malformaciones del aparato reproductor, tumores en el canal del parto que imposibiliten la vía vaginal. Entre las indicaciones fetales, las más frecuentes, sufrimiento fetal, crecimiento fetal restringido, malformaciones congénitas como hidrocefalia, prolapso del cordón umbilical y presentaciones viciosas. De acuerdo a la edad gestacional, para elegir la vía del parto, existen consensos en los cuales se han llegado a la conclusión de que en gestaciones menores a 26 semanas se prefiere el parto vaginal. Cuando la edad gestacional está entre 27 y 31 semanas, se prefiere cesárea si el peso fetal estimado es menor de 1.500 gramos, esto con el objetivo de disminuir las posibles complicaciones para el recién nacido. Cuando tenemos un embarazo entre 32 y 34 semanas, si la presentación es cefálica de vértice, se puede dar vía vaginal, al igual que en gestaciones mayores a 34 semanas, cuando estamos ante una presentación cefálica de vértice, preferimos la vía vaginal siempre y cuando no exista indicación obstétrica para la realización de cesárea. Conducción y atención del parto vaginal. Durante la fase activa del trabajo de parto, la monitorización del mismo se debe realizar de manera semejante cuando estamos ante la presencia de un embarazo a término, haciendo especial énfasis en lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Debemos evitar la realización de tactos innecesariamente, sobre todo si las membranas ovulares están rotas, con el propósito de disminuir infecciones. Durante el periodo de dilatación,
Se recomienda a la paciente que mantenga una posición de cúbito lateral izquierdo para garantizar el mejor aporte de oxígeno al feto. La oxitocina no está contraindicada, sin embargo debe utilizarse bajo un estricto control y debemos conocer cuáles son las complicaciones a que esto conlleva. Indicar profilaxis antibiótica para estreptococos beta hemolítico del grupo B. Se recomienda la utilización de amoxicilina, 1 gramo vía endovenosa, al inicio del trabajo de parto. Evitar la amniotomía, ya que se ha descrito que las membranas amnióticas ejercen un efecto protector, sobre todo a nivel de la cabeza fetal, evitando lo que son las hemorragias ventriculares y formación de hematomas. El traslado de la paciente a la sala de atención de parto se debe realizar con antelación, ya que el parto suele ocurrir antes de la dilatación completa. Se recomienda que a partir de los 6-7 centímetros de dilatación se traslade la misma a la sala de atención. En este preciso momento también se debe exigir la presencia del pediatra o el neonatólogo en la misma para la atención del recién nacido. Debemos evitar el uso de drogas depresoras del sistema nervioso central en este periodo. Durante el periodo expulsivo se recomienda a la madre evitar pujos sostenidos e innecesarios que contribuyan a la hipoxia y hemorragia ventricular. Se evita la amniotomía hasta el momento del desprendimiento de la cabeza, por lo que se mencionó anteriormente del efecto protector. El uso de la episiotomía es controversial, sin embargo se puede utilizar en los casos que sea necesario y debe ser amplia, porque el objetivo de realizar la misma precisamente es evitar hemorragias ventriculares y formación de hematomas. El parto instrumental o forceps no está contraindicado y se puede utilizar para cortar el periodo expulsivo. Y el uso de vacuum extractor sí está totalmente contraindicado en parto pretérmino. Cuando vamos a la atención del periodo placentario, siempre se debe aplicar el manejo activo del alumbramiento, lo que conocemos como el MATEP, que es el manejo activo de la tercera etapa del parto. Consiste en la administración de oxitocina endovenosa luego del desprendimiento del hombro anterior y una vez que se ha producido el nacimiento del recién nacido, como estamos ante la presencia de un feto pretérmino, si no hay contraindicación, se puede hacer un pinzamiento tardío del cordón umbilical para garantizar el mayor aporte de sangre al recién nacido. Y luego de pinzar el mismo, vamos a hacer una tracción dirigida de él para poder culminar la extracción de la placenta y disminuir el riesgo de hemorragia posparto. Una vez que ha salido toda la placenta, en caso de evidenciar restos placentarios o en todos los casos de parto pretérmino, está indicada la realización de revisión uterina bajo anestesia para extraer los posibles restos y si es necesario se puede utilizar la cuchara de pinar para hacer curetaje. Si no es exitoso el parto vaginal, se complica y es necesario la realización de una cesárea, debemos conocer con exactitud cuál es la técnica de la misma y debemos también conocer cuáles son las complicaciones que se presentan en el momento de realizarla y posteriormente. Recordando las indicaciones maternas de cesáreas, sobre todo en partos pretérminos, antecedentes de 2 o más cesáreas o cirugías uterinas previas, enfermedad materna grave, trastornos hipertensivos del embarazo, cardiopatías entre otras, fístulas urinarias o intestinales graves, tumores en el cuello uterino y deformidades o estrechez pélvicas. Entre las indicaciones fetales, sufrimiento fetal, malformaciones que dificulten el trabajo de parto, prevención de infección fetal, virales como HIV o herpes y prolapso de cordón umbilical. La técnica quirúrgica no va a variar en cuanto a los embarazos a término. Básicamente se realiza la misma técnica y se pueden hacer para hacer el abordaje de la pared abdominal incisiones verticales o incisiones transversas. Entre las verticales la que más comúnmente se utiliza es la media y entre las transversas la más utilizada es la de Pfannstiel. Luego que llegamos al músculo uterino, hay que tener en cuenta que por tratarse de embarazo pretérmino, por lo general el segmento uterino no está totalmente formado, lo que puede dificultar la extracción fetal. Por lo tanto, la incisión debe ser un poco amplia para facilitar y acortar el periodo de tiempo que transcurre durante la extracción fetal. Se pueden utilizar incisiones transversas, segmentaria de Kerr, incisión vertical segmentaria o de Kronig, incisión segmento corporal o de Beck
y también es utilizada en este tipo de partos la incisión corporal o clásica. Existen complicaciones que pueden ocurrir durante la cesárea o posterior a ella. Las clasificamos en complicaciones maternas y fetales. Las complicaciones maternas más frecuentes durante el acto quirúrgico son hemorragias por atonía o hipotonía uterina, lesiones de órganos vecinos como intestino o vejiga, y entre las complicaciones fetales intraoperatorias más frecuentes tenemos los traumatismos y la aspiración de meconio. Entre las complicaciones posoperatorias, en la madre podemos tener complicaciones inmediatas, mediatas o tardías. Entre las inmediatas, en primer lugar nuevamente tenemos las hemorragias, podemos tener retención aguda de orina. Entre las complicaciones mediatas podemos tener infecciones, bien sea de la herida operatoria o infecciones por dehiscencia de la pared abdominal o del segmento uterino. Y entre las complicaciones tardías, generalmente pues anemias son inherentes a todo lo que haya ocurrido durante esta etapa. Anemias, y ya más a futuro puede haber rotura uterina en embarazos posteriores. Y entre las complicaciones neonatales posteriores, la más frecuente, la taquipnea transitoria del recién nacido y el síndrome de adaptación respiratoria. En conclusión, podemos decir que el parto pretérmino va a determinarse de acuerdo a todos los antecedentes, bien sea de la madre o de todas las complicaciones que hayan ocurrido en el embarazo. Debemos tomar en cuenta todo lo anteriormente mencionado con el fin de disminuir la morbimortalidad materna y fetal y neonatal.